tienen que estar aquí varios meses para preparar la nata. Al final creo que primero hay que comprar otra porque no se pillan, pero el estudio desarrolla una intensa labor que vamos a comentar ahora. En la botánica, un catálogo, con la evolución del baño que se conserva y muchas cosas más. Humboldt pues hizo algo en botánica, como sabemos. Humboldt escribió la libreta del Teide, es uno de los pocos grabados de una planta canaria que está en sus obras. Está el enigmático Paul de Saint-Vicent. Paul de Saint-Vicent conoce a Broussonnet, hay datos de él. Se sabe que estuvo aquí en la laguna, en la casa de Broussonnet, consultando sus herbarios, que Broussonnet le enseña mucho, que le lleva de paseo hacia los alrededores por la Mercedes. Lo que también se guarda pocamente parte de la información Broussonnet, por ejemplo, informa de que hay varias especies de orquídeas interesantes en Canarias, pero le dice que como esos materiales no se los puede dejar. Sin embargo, como luego veremos, Bori hace el primer gran catálogo de la flora de Canarias. Y luego está Broussonnet, ya comentamos algo de él y que no vamos a hablar más. La lámina que está ahí es una de las publicadas ya por Herrera Piqué, que corresponde a la obra de un personaje casi con incógnito. Al final parece ser que es un tal González de Cádiz y que era miembro también de la expedición de Ledru. Ese tal González hace una serie de láminas bastante bonitas donde incluye plantas exóticas cultivadas en Tenerife y también incluye plantas canarias. Los que le siguen, por estar algunos, Leopoldo von Buch y Christian Smith llegan a Canarias en 1815, están varios meses, son unos pateadores incansables que recorren de arriba abajo, dan vueltas a Tenerife, están en La Palma también, están en Gran Canaria, están 3 veces en el pico del Teide, pasan por las cañadas varias veces. Y les pongo esto aquí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, Vieri Clavijo, cuando desarrolla la voz taginácea, habla de 3 especies diferentes de taginácea. Una de las costas norte de Tenerife, otra de laurisilva de varias islas, y la tercera, otra especie de laurisilva que bueno, se asocia, él le dio un nombre que probablemente corresponde a una planta de Madeira, ¿no? Pero Viera nombra 3 tagináceas y no nombra tagináceas rojo del Teide. ¿Por qué no? Nos preguntaríamos ahora, con tantos cientos de miles. Porque en aquella época no había tagináceas, probablemente en las cañadas dentro ninguno. Estaban refugiados, las cabras no podían con ellos, y así se deduce del testimonio del diario publicado ya de Christian Smith. Existe el diario de von Buch que no se ha publicado y espero que pronto se pueda conseguir una copia para traducirla, pero creo que nadie sabe que eso existe, pero existe en Alemania. Y ellos, cuando hablan de las cañadas, dicen que vieron 3 plantas. Recuerden que las cañadas 3 veces hacen el camino de Chanda, van a Vilaflor, hablan de la retama, hablan del codeso y hablan de otra planta, la más rara de las cañadas, el famoso cardo de plata, que ven un ejemplar en el Pico Viejo, el que sirvió para hacer la descripción de esa planta. O sea, una rarísima y dos plantas raras. Actualmente en el catálogo que hay hecho de las cañadas, un catálogo bastante completo de Dupré y de María Victoria, su esposa, pues creo que el total de plantas que han recopilado fueron casi en torno a 170 y hay todavía alguna más, ¿no? Pero pueden ustedes diferencias de que hayan 2 plantas dentro de las cañadas a 170. Y esa fue la razón por la cual Viera probablemente pues, no pudo incluir el tagináceo rojo en su cuaderno. Le siguen como más importantes ya, pues, por supuesto, el Peló con su publicación monumental de la Historia Natural de Canarias, incluyendo la parte botánica. No vamos a entrar aquí porque tampoco serviría, pero bueno, los vinos interrogantes de Sabino Berteló, que sí recogía plantas, que tienen ustedes la caligrafía de Berteló para poner nombre a uno de nuestros codesos, una leguminosa, que tiene plantas en la laurisilva y tiene plantas en las cañadas. Debajo su firma abreviada SB, que está ahí puesto por otro autor, Berteló Tenerife. Ellos alaban la obra de Viera y por supuesto, pues ya después tienen con él la condescendencia de dedicarle al género, como veremos, ¿no? ¿Viera maneja bibliografía botánica? Pues sí, maneja, ya hemos comentado algunas. Nombra muchas veces a Pluquenet, pero lo conoció, yo pienso que no lo nombra, porque Pluquenet está citado en la obra del hijo de Linneo, que luego veremos. Nombra también a Bobin, uno de los prelinneanos, son gente que hacen grandes volúmenes, donde recogen toda la flora conocida del momento, sobre todo la flora de interés. Viera lo nombra, pero no hay noticia de que le haya consultado esa obra. Sí conoce la obra de Linneo Hijo, luego la veremos, y sí, como ya saben ustedes, a Valmont, al famoso francés Valmont de Romero. También cita muchas veces a Lamarck, porque Lamarck es el autor de la parte botánica de la enciclopedia, en la cual se siente él orgullosísimo de tenerla en su gabinete de Las Palmas, y bueno, pues nombra con referencia a Lamarck. Probablemente de ahí tomaría también alguna referencia. Y nombra también a Cabanilles, especialmente cuando ya Cabanilles vuelve a Madrid y empieza a publicar como director del Jardín Botánico los Anales de Historia Natural, donde hay 2 cuadernos de Cabanilles que corresponden a plantas enviadas por Broussonnet, y después de su muerte se publicó un 3er cuaderno más. Y también, por supuesto, Viera tiene conocimiento botánico a través de Ortega y Palau
Más por esa época también había un diccionario de nombres vulgares de plantas de Colmeiro. Esta es la obra fundamental que quizás más cita Viera, el suplemento Plantarum de Carolus Filius, del hijo de Linneo, donde se recogen muchas plantas de Canarias. ¿Por qué? Pues ahora lo veremos. Y donde están agrupadas, como son todas las ediciones de especies Plantarum, desde que lo comenzó Linneo hijo, agrupadas esas clases con la manandria, las plantas que tienen un solo estambre, la diandria que tienen dos estambres, triandria, etcétera, hasta llegar a completar las 24 clases linneanas. Esto es una de las plantas descritas de Carolus Filius, del hijo, en el suplemento que veíamos antes. En este caso se trata de la retama del Taylor, que Linneo hijo describe como Spartium, es un nombre que en esa época se aceptaba para un grupo de leguminosas. Es normal, y ha pasado en toda la historia de la botánica, que nombres antiguos agrupan en la actualidad a muchos géneros diferentes. Por ejemplo, ahora el Spartium del hijo de Linneo es nuestro género Spartocitisus, y a lo mejor no se queda ahí la cosa de que volver a cambiar el nombre. Está en rojo el género Spartium, está en amarillo Supranullium. Quizás es una mala transcripción, una errata, porque realmente creo que lo aceptamos ahora como Supranubium, sobre las nubes, que es el nombre que tiene actualmente la retama del Taylor. Su nombre es Spartocitisus Supranubium, porque vive por encima de las nubes. Y debajo dice hábitat, o sea, ecología, insumis, en las partes altas, Cuminen, la Teribus, las laderas del Montis Pico, el pico del Teide. Debajo Mason, que lo hablaremos de él, Francis Mason, este famoso recolector, que le envía muchas plantas al Linneo hijo, esta y otras varias más, todas de gran interés. También el famoso Francis Mason que ven ahí, este botánico tal, era un excelente recolector. Le pasó lo que a Bronsonet, prácticamente no publicó casi nada, algunas cositas de sus viajes, que hizo viajes muy interesantes de recolección en Sudáfrica, pero estuvo también en todos los, excepto Cabo Verde, en todos los archipiélagos macaronésicos. Viajó a América, estuvo trabajando por América Central, es víctima de los piratas, pierde las cosas, finalmente recala y muere en Canadá, en 1805 creo, más o menos. Esa está ahí debajo de la anotación. Los pliegos de Mason, las plantas que recogen, muchos no tienen anotaciones. Por detrás del pliego figura el nombre, en este caso Tenerife, porque él estuvo en Tenerife solamente, porque luego hablaremos de un problema con esto. Francis Mason, 1778, que es el año en que hace las mayores recolecciones aquí en Tenerife. Una planta interesante que no me quería es la voz rejalgadera. Se refiere a un pariente de las papas, de los tomates, Solanum vespertili, una planta interesante. Y me extraña con la meta por ese interés etnobotánico de Viera, porque ya desde la época del siglo XVII figuraba que los frutos de la rejalgadera, esos pequeños tomatitos que tienen una planta rara y muy vistosa, eran empleados por las damas para darse coloretes. Problemas lingüísticos hay muchos, lapsos de Viera, transcripciones como estamos antes, identificaciones erróneas. No quiero meterme en esto y esto ya va para una cosa más seria en un futuro, no para divertirnos como pretendemos hoy. Viera hace ni más ni menos que voces de entrada para 254 plantas nativas de la flora canaria. Estaríamos hablando en esa época de un total de unas 1100, 1200. Nombra a 259 plantas introducidas, muchos cultivos, pero también plantas de jardinería. Y no solamente eso, sino que en algunas de las entradas, como ocurre por ejemplo para la voz cardo, da dentro de la voz 11 tipos diferentes de cardo, con lo cual al final pues Viera vamos acerca casi a las 550 plantas que señala. Esto lo podemos comparar con el catálogo publicado en Bois de Saint-Vincent en 1803, en su famoso libro del ensayo de las Islas Afortunadas, en la de la Atlántida. En el catálogo de Vincent se recogen 438 especies, menos que las de Viera. Está por ser todavía un cotejo de cuáles nombra uno y cuáles otro. En su libro, Vincent incluye algunos láminas muy interesantes, como la famosa doradilla que también menciona Viera. Viera determina algunas plantas, algunas bien, en otras se equivoca, y hay modificaciones a esas determinaciones en los diferentes diccionarios que hemos comentado, pero acabar finalmente, como ya les comenté antes, que la última intento de determinar plantas de Viera es del profesor Villepré, pero el profesor Villepré, ya yo pienso que por falta de tiempo solamente pudo darnos idea de 56 entradas frente a las 500 y pico que menciona Viera, algunas, la mayor parte que están bien identificadas, y otras pues, que no consiguió, algunas que no consiguió identificar, pero bueno, creo que haciendo un esfuerzo se puede también llevar.
Esta mañana alguien decía que peninos, eso que era, bueno, yo siempre de pequeño, siempre hablaba de los niños que están haciendo peninos, ¿no? Son los primeros balbuceos, los primeros intentos de hacer algo, ¿no? Pues Viera también hace sus peninos botánicos, ¿no? Pero eso, él tenía, conocía, sabía, ¿no? Y habla de cosas que estaban ya publicadas, pero que no se ve que estaban publicadas. Y cuando nos habla de la lechuga de mar, habla de la lechuga de mar actual nuestra, pero habla del perejil de mar, que realmente es una planta, pero aprovecha para darnos sus usos culinarios. Quizás en la época que estamos, no se más recordar que tanto la lechuga como el perejil de mar, las plantas, la familia de los perejiles, pueden utilizarse como alimento después de curtidas, ¿no? Y bueno, quizás, volviendo a Daria, podríamos en el futuro hacer también una comida al estilo Viera, recopilando todos los datos gastronómicos que nos dan sus obras. Una cosa más curiosa es que Viera propone dos nombres nuevos para plantas que en su época no estaban todavía conocidas en el mundo científico. Él habla de la Athanasia palmensis, ahora conocido como Buenospermum, una planta de una familia compuesta de la palma, y también habla de una Athanasia nivariensis, y el Buenospermum fruticosum de aquí de Tenerife, conocido como corona de la reina. Son dos propuestas de Viera, pero cuando lo hace dentro del rigor científico, pues son nombres que no pueden aceptarse, lamentablemente, por lo menos para darle a Viera la paternidad de algunas de nuestras plantas. Y luego pueden cuestionar algunas propuestas que son totalmente disparatadas, para ver por qué llegó aquí cuando habla del Loranthus canariensis como un nombre nuevo para él, un nombre que él señala para la Plocama péndula, que es nuestro vulgar valo, que estaba ya descrito desde hace tiempo por Ayton, pero que Viera no sabía, y él pensaba que una cosa nueva que lo relacionaba con cosa. Bueno, vamos a citar brevemente algunas de las entradas. Él tiene la voz Asibar habla del jugo de aloe, lo dice especie de aloe, y bueno, esto es uno de los aloes que están ahora ya asilvestrados en nuestras islas, pero el aloe a que se refiere el Asibar, para el cual él también remite la voz sábila, que es el aloe vera, que ya ustedes conocen porque se cultiva mucho, ¿no? Bueno, pues si hubiera estado por alguno de estos parajes de aquí, cualquier de estas laderas de los montes de Lara, en un solo día, probablemente hubiera recogido varias plantas nuevas para la ciencia en su libro, ¿no? Ana me mira porque ya un poco tarde, vamos a intentar adelantar un poquito. Viera, bueno, sería también hablar muchísimo sobre esta planta, ¿no? Cuando Viera habla del alamillo, que está relacionado con álamo, Viera habla de un arbusto que crece en los montes de las Mercedes y de Taodio. Imposible. Esta planta que él piensa que es una sida, una planta de las frutas malas, no crece ahí, ni mucho menos, con lo cual Viera ahí se equivoca. Y realmente otros autores posteriores relacionan con nuestras flores de mayo, que realmente la planta que está ahí. Una planta que tiene el empez como blanco como un álamo y el haz verde, con lo cual efectivamente concuerda la planta nuestra endémica que está ahí con la voz alamillo. Un gran lío hablar del averno, paderno y veremos, pero por ejemplo, la voz averno la pone como identificada con la bétula alnus. No hay ninguna bétula en Canarias, las bétulas son árboles templados que llegan a la península, pues hasta la sierra, creo que de Guadalajara, de momento, de ahí para abajo no pasa, y claramente esa voz, esa planta bétula alnus corresponde simplemente al aliso, un árbol pues, que no está aquí como otros errores de Viera, que bueno. Viera cuando nombra el alcaucil, una voz popular corriente, pues no conoció, a lo mejor, no lo sé, pienso que sí, no sé si Marichu habrá descubierto esto, ¿no? Pero el alcaucil, esa alcachofa silvestre espinosa, es un pariente directo de la alcachofa que comemos, y es la planta de cuyos pétalos lo utilizan en la Canaria para cuajar la leche y hacer los famosísimos quesos de flor. Viera no lo nombra, pues no sabemos la razón por qué, porque el uso fue después, cuando consiguió la información, y cuando habla de los cardos, que ahí al lado está uno de los muchos cardos que hay, pues no describe 11 cardos diferentes. Habla del fife como una de las plantas del grupo de las cerrajas y cerrajones, pero por ejemplo él nos habla de del fife, y nos habla de las cerrajas arboreas, pero que al igual que pasa con otras voces, actualmente tenemos, pues no sé si serán ya por 20 especies diferentes de cerrajas, igual pasa con las chahorras, igual pasa con las taminastes, o con otras plantas, o sea que Viera los grandes grupos desarrollan 2 o 3 voces, pero no mucho más. No vamos a entrar aquí porque aquí se arma la Mari Morena el señor Viera cuando habla del árbol del hierro. Y bueno, pues para darle un palito a Feijó, a quien él quiere mucho, Feijó también se equivocó. En alguna parte leí que Feijó, ese faro inicial de Viera cuando está en el convento de los dominicos de la Orotava,
se equivocó al calificar como fantasía el Árbol del Hierro, porque el Árbol del Hierro existió, como todos sabemos.